Vamos a empezar a grabar. Ahí se conectan acá unos chicos más. 18. Bueno, después voy a repasar. Ahí está la opción. Entonces dijimos que el carbón tenía 4 electrones en su última órbita y que el hidrógeno tenía 1. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, nos encontramos en un escenario donde hay 2 elementos que son no metálicos. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, estos van a tratar de combinarse para buscar de alguna manera estabilizarse o formar un compuesto estable. Entonces, de vuelta, el mismo análisis. Decimos, entre ellos establecen un vínculo, un contrato de un electrón a un electrón, ¿sí? Porque como los dos son no metálicos, no se pueden regalar electrones. Los dos son captadores de electrones. Entonces, como los dos son captadores, no tienen de dónde sacar electrones para estabilizarse ellos y con él les queda otra que establecer este tipo de convenio que venimos hablando. Entonces, de vuelta, vamos a ver qué convenio hacen. Entonces, esto estando así, no hacen nada. Entonces dice, bueno, che, ¿por qué no hacemos un vínculo entre los otros? Está bien, hacemos un enlace, un contrato entre los dos, poniendo un electrón cada uno. ¿Está bien? Ahora veamos esto y analicemos la siguiente cuestión. Si nosotros vemos el hidrógeno, contabilizamos el hidrógeno, decimos, bueno, vamos a contabilizar el hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene en su última órbita? Tenía 1. Ahora, por el hecho de formar un vínculo con otro electrón del carbono, su cuenta o su cantidad de números externos de electrones va a ser 1, 2. ¿Se entiende? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con que el hidrógeno ahora es como si en su órbita externa tuviese ahora 2 electrones, el que tenía más el que con quien hizo el vínculo. ¿Está bien? Y haciendo hincapié en lo que le dije hace un ratito atrás, de que aún así formando 2 electrones, teniendo 2 electrones en su última órbita, podía llegar a formar un elemento estable. ¿Por qué? Porque se asemejaría a lo que es el gas helio, que tiene 2 electrones en su última órbita. Entonces, este hidrógeno, así como está, ya estaría satisfecho en ese sentido. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente, por el hecho de tener muy pocos electrones en su órbita, necesitaba solo combinarse con alguien para que le prestara un electrón, para formar en su última órbita 2 electrones y parecerse al gas helio. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, el hidrógeno queda satisfecho. O sea que este hidrógeno que está acá, dice bárbaro, ya está. Ese vínculo que hice con el carbono me sirvió. Yo me quedé estabilizado. Ahora, en el momento del carbono, contabiliza el carbono. Para ver yo, 1, 2, 3, 4, 5. Y el haber hecho ese vínculo, tendría como si tuviese en su última órbita, en vez de tener 4, la tiene 1 más, tiene 5 electrones. Entonces la pregunta que uno podría hacerse como alumno es decir, bueno, pero el carbono ¿a dónde quiere llegar? Porque si acá con 2 electrones está estable, el carbono va a querer ir a 2 electrones o a 8 electrones para que quede estable. Entonces veamos el carbono. El carbono en su última órbita tiene 4 electrones. Este señor, el carbono, va a querer de alguna manera armar enlaces con alguien más para que en su contabilidad de electrones de su última órbita formen 8 y parecerse a los demás gases nobles. ¿Está bien? Acá es como que va a decir, y espero no, digamos, no embarrarle la cancha en ese sentido, porque en algún momento va a decir, profesor, pero este forma 2 electrones y está estable, y querría buscar tener en su última órbita 8 electrones y ser estable también, como 1, 2 y otro 8. Bueno, porque justamente los gases nobles tienen esas dos características.
la mayoría de los gases que forman el último grupo, ¿sí? En su última órbita tienen 8 electrones. Pero justamente el helio tiene 2 electrones. Entonces también es viable que aquel que forme de alguna manera 2 electrones también quede estabilizado y se asemeje al gas noble helio en ese caso. Entonces, volviendo a este tema, el carbono, como ahora tiene 5 electrones, va a querer llegar a 8 de alguna manera. Entonces, acá, ¿sí? Este hidrógeno ya quedó satisfecho. Entonces, volviendo a la realidad que cuando se combinan dos elementos hay millones de átomos de, en este caso de hidrógeno, millones de átomos de carbono, obviamente va a aparecer acá, ¿quién? Otro hidrógeno. Aparecerá otro hidrógeno con su electrón de valencia. ¿Sí? De vuelta, este que entra de alguna manera a ayudar a la composición o el armado del compuesto, ahora este carbono ve la posibilidad de establecer un convenio ahora con este hidrógeno. Con este no, porque ya está. Establece un convenio de 1 a 1 y vuelve a contabilizar. Este hidrógeno cuenta, a ver, tengo 1 y con este 2, pero yo me asemejo al helio. Tengo 2 electrones en mi última órbita, quedo estable. ¿Está bien? Ese hidrógeno quedó contento. Ahora, llega de vuelta a contabilizar el carbono y dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero será posible, no llego. Tengo 6 todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tiene 6, tendrá que aparecer otro hidrógeno. Va a aparecer otro hidrógeno que va a salir a salvar el asunto para darle una mano con su electrón. Y ahora este que entra en escena también va a querer estabilizarse. Entonces establece un convenio con un electrón del carbono y hacen este enlace. ¿Está bien? Y ahora este hidrógeno contabiliza 1, 2. Yo quedo bárbaro. Todos los hidrógenos que aparecen quedan bárbaro. Contabiliza el carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No llego. 7 electrones. Entonces, ¿quién me aparecerá? Otro hidrógeno. Entonces va a aparecer otro hidrógeno con su electrón de valencia y ahí establecerán el convenio que hacen de electrón a electrón. Ahora este hidrógeno contabiliza y tiene 1, 2, o sea que el hidrógeno queda contento, y ahora el pobre carbono le encuentra contabilizar, a ver si esta vez llega. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, el carbono llegó a formar en su última órbita de alguna manera 8 electrones. Forma ese octeto, se asemeja a los gases nobles, entonces se estabiliza. Los hidrógenos tienen un solo electrón, al hacer el convenio y formar de alguna manera, enlazarse con otro electrón, logran estabilizarse, ¿sí? Asemejándose al gas helio. Por lo tanto, por un lado el carbono y por otro lado el hidrógeno se estabilizan haciendo este tipo de enlace. ¿Sí? De esa manera logran formar un compuesto, ¿sí? Estable. ¿Estamos? ¿Qué venía acá después? Estos tipos de lazos, para que darle un poquito más de prolijidad al dibujo, Lewis incorpora otro tipo de metodología. Si bien no solamente poner como acá el símbolo con los puntitos de electrones de valencia para simplificar estos tipos de diagramas, sino que cuando aparecen estos tipos de enlaces o de vínculos que realizan entre electrón y electrón de diferentes elementos, ¿sí? Esto lo simboliza con un palito. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner acá. ¿De qué manera lo simboliza con un palito? Bueno, lo que generalmente se hace es poner este elemento central, se coloca acá, carbono, y como hizo un vínculo con el hidrógeno, hay un solo lazo que está entre este carbono y este hidrógeno, habrá una rayita entre ellos dos. ¿Está bien? Este ya está. Va a aparecer otro hidrógeno, un palito,
un enlace entre el carbono y el hidrógeno. Acuérdense que esto simula como si en esta punta estuviese el electrón del hidrógeno y en esta puntita el electrón del carbono. Aparecerá otro hidrógeno, donde establecerá un palito, digamos, con el carbono, y aparecerá otro hidrógeno donde establece otro palito con el carbono. Entonces, ¿cómo lo contabilizo esto? Este hidrógeno va a ser 1, 2, como si fueran los extremos del palito, 1, 2, como si fuera 1, 2. El hidrógeno este tiene 1, 2 electrones. Este hidrógeno 1, 2. Este 1, 2. Y el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Y de esa manera, el enlace iónico o el diagrama queda más prolijo, ¿sí? En vez de hacer estos lazos, queda como un poquito más armado. Ustedes me dirán, profesor, usted lo puso tipo cruz, ¿lo puedo poner de otra manera? Sí, para el aprendizaje sí. Lo que pasa es que después uno debería entrar en el mundo de geometría molecular. Estos tipos de enlaces forman, por ser electrones, forman como un campo eléctrico y entre electrones hay como una repulsión. Entonces hacen que entre estos tipos de enlaces estén lo más alejados posible y de alguna manera formen este estilo que les dibujo. Pero obvio, ustedes van a decir, profesor, pero nosotros no lo sabemos. Deberíamos llegar a eso para lograr poder diseñar o dibujar bien como corresponde. Por eso yo les digo, no es necesario, ¿sí?, que lo sepan. Obviamente uno trata de mostrarle algo para que ustedes me sigan. Entonces, si esta es la forma que yo les digo que generalmente queda, ustedes la van a copiar. Pero en otro momento, si la copiasen de otra manera, yo no les podría decir que está mal lo que hicieron. Porque obviamente no deberíamos meternos en el tema de qué pasa con esos electrones, cuando hay electrones libres, cuando hay electrones que forman estos tipos de lazos, qué hacen, qué efecto de repulsión, qué tanta repulsión hacen entre ellos, que haciendo y van formando, que dice geometría molecular, ¿sí? Van formando, digamos, cuerpos espaciales, ¿está bien? Tetraedro, ¿sí? Nada, ¿está bien? Figuras, digamos, geométricas a nivel espacial, por la separación de los electrones, la repulsión. Pero eso es otra cosa que, bueno, seguramente no vamos a llegar, dado que es muy poco tiempo, pero bueno, por lo menos le dejo la idea de que cuando uno incursione en ese mundo, digamos, que esto es bonito también. ¿Está bien? Entonces llega el último paso, que es el quinto, que es la formación del compuesto. Formación del compuesto. ¿Está bien? Entonces, uno viene a la formación del compuesto y acá me dijo el profesor que por ser dos elementos no metálicos teníamos que ver la electronegatividad. Entonces, veamos la electronegatividad, vamos a buscar la electronegatividad del carbono y vamos a buscar la electronegatividad del hidrógeno. Entonces, cuando buscamos el carbono, nos encontramos que, ¿cuánto es lo que tiene? 2,5. Tiene 2,5. Y cuando vamos a buscar el hidrógeno, nos encontramos con 2,1. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo Decime. ya le había preguntado esto, porque a mí el carbono me aparece con 2,1. 2,1. Sí, No me y en acuerdo. este caso no sabría qué hacer, porque si el hidrógeno también tiene 2,1, pero si es 2,5 lo modifico, porque en mi tabla me aparece 2,1. Bueno, no importa. 2,55 me parece a mí. 2,55. Está bien. Pero igual, déjalo ahí, vos mantenelo ahí con ese valor. ¿Está bien? Porque ahora les voy a explicar algo acá. Déjalo ahí en stand-by. Ahora lo vemos. Llegó el momento de la escritura. Llegó el momento de la escritura. ¿Está bien? Entonces, uno dice, a ver, lo que me explicó el profesor,
Lo que me explicó el profesor dice que, bueno, primero, de estos dos, se debería escribir aquel que tiene la electronegatividad menor primero. Si vemos acá, el que tiene el valor más chico es el hidrógeno. Entonces uno debería poner la H primero. ¿Y quién viene después en segundo lugar? Viene el carbono, por ser de mayor electronegatividad. Carbono. Entonces quedaría así. Esperen un cachito, porque yo sé lo que me van a decir ahora. Entonces, se pone el hidrógeno y el carbono. Pero justamente el hidrógeno, más allá de haberlo incorporado hoy como otro elemento que en sus enlaces trata de parecerse o asemejarse al gas helio, aparece otra excepción. ¿Está bien? Que justamente este hidrógeno, cada vez que se combine, por ejemplo, con el carbono, ¿está bien? Y con otros dos elementos más, que ahora les voy a pasar, ¿sí? Que eran el nitrógeno y el fósforo, o sea, con carbono, nitrógeno y fósforo, ¿está bien? Cuando el hidrógeno se combine, perdón, lo ven ahí, sí, hidrógeno, y yo combino con hidrógeno, y esto lo combino con hidrógeno, ¿sí? Cada vez que yo tenga esta dupla, carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, fósforo-hidrógeno, y llegue a este punto donde voy a buscar la electronegatividad, me voy a dar cuenta que la electronegatividad del carbono, la del nitrógeno y la del fósforo son más grandes que la del hidrógeno. Entonces, uno, cuando va a escribir el compuesto, escribiría primero el hidrógeno y después el carbono como acá, después acá escribiría el hidrógeno y el nitrógeno como acá, y acá escribiría el hidrógeno y el fósforo como acá. ¿Está bien? Pero, digamos, justamente son esas reglas de la química, justamente cuando haya estas tres duplas, ¿sí? Se va a modificar este tema de la electronegatividad y se va a invertir. ¿Está bien? ¿De qué manera? Primero se va a escribir el carbono y en segundo lugar el hidrógeno. ¿Está bien? Acá se va a escribir el carbono, vamos a poner rojo. Esto no iría, se escribiría acá el carbono y después el hidrógeno, después acá el nitrógeno y acá el hidrógeno, y acá el fósforo y después el hidrógeno. ¿Está bien? Cuando me tope con estas tres duplas. Entonces, volviendo acá, ya sé, me van a matar, pero son esas excepciones que, bueno, aparecen. ¿Sí? Está lleno de excepciones. Pero bueno, tranquilo. El tema es ir despacio y comprenderlo y entenderlo. No nos queda otra que son reglas generales. ¿Está bien? Entonces, acá uno venía con un formato que decimos, ya le enganché la mano. Aparece en el quinto punto que la electronegatividad más chica es el elemento que se escribe primero, y la electronegatividad más grande es el segundo elemento que se escribiría en segundo lugar. Pero justamente, si estos elementos que estoy analizando me topo con estas tres duplas que tengo que analizar, yo es como que al seguir esa inercia de escribir lo que me enseñó el profesor, estaría a punto de escribir este estilo. HC, hidrógeno-carbono, hidrógeno-nitrógeno y hidrógeno-fósforo. Entonces acá donde entra el profesor y le dice, ojo, cuando vos te topes con estos tres tipos de duplas, entonces esto cambia, la estrategia cambia. Entonces la manera de escribir, se va a escribir el elemento que acompaña en primer lugar, el elemento que acompaña al hidrógeno.
Por eso, que acompaña acá el hidrógeno es el carbono, se escribiría primero. ¿Está bien? Y en segundo lugar el hidrógeno. ¿Estamos? Hasta ahí llega. Haciendo esta mención, se escribiría esto, se escribiría de esta manera, invertido. ¿Está? Después, ¿qué sigue? Después sigue el mismo análisis que venimos haciendo. Decimos, bueno, en esta formación, ¿cuántos carbonos ingresaron en este espacio para, digamos, formalizar, digamos, este tipo de compuesto? Uno solo. Entonces ponemos uno acá. Después preguntamos a los hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos participaron en este espacio para poder armar la molécula o el compuesto determinado? 1, 2, 3, 4. 4 hidrógenos. Entonces se pondría un 4 acá. ¿Está bien? Digamos, lo mejoramos. ¿Por qué? Porque este 1 en la jerga de la química no se coloca. Entonces termina colocándose la C, la H con el 4. ¿Está bien? Y acá la lectura sería de atrás para adelante. Este hidrógeno, como está en el segundo lugar, dijimos que siempre va acompañado de uro, sería hidruro. El de adelante es como si por un instante fuese un metal y lo mencionamos tal cual es, carbono. Entonces sería hidruro de carbono. Pero nos encontramos con que ese hidruro, ese hidrógeno, tiene un 4 ahí. Ese 4 se escribiría tetra. Entonces sería tetrahidruro de carbono. ¿Está bien? Entonces la escritura, después lo vamos a ver, les vuelvo a recordar. Sería tetrahidruro de carbono. ¿Sí? O, esta es la jerga de nomenclatura. Ahora, este compuesto que está formado por los hidrocarburos, que son ramificaciones hechas con carbonos e hidrógenos, al tener este tipo de enlace, se lo llamaría, el hidrocarburo, el metano. ¿Está bien? Esto comúnmente es llamado metano. ¿Está bien? Usted va a decir, chao, profesor, no, es para mencionarlo, nada más. ¿Sí? Los hidrocarburos son composiciones o son armados, ramificaciones, que solamente se enlazan carbonos con hidrógenos. Lo mismo que la nafta. La nafta que dicen octanos, bueno, es una ramificación, molecularmente son ramificaciones compuestas con carbonos y hidrógenos que tienen una cierta cantidad, ¿sí? De eslabones, de enlaces. ¿Está bien? Bueno, justamente si yo tengo una ramificación donde tengo un carbono con 4 hidrógenos, a eso en la jerga de hidrocarburos se llama metano. Como algo de mención. No les quiero... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El metanol tiene algo que ver? ¿Tiene algún compuesto más? ¿Es algo parecido? Lo que pasa es que metanol es otra área, lo de los alcoholes. Por eso aparece Ajá, etanol. bueno, sí, como nombró lo de la nafta por ahí, algunos autos por ahí comúnmente usan metanol. Claro, pero ya son ramificaciones donde aparece, digamos, oxígeno e hidrógeno. Aparece un oxígeno, metanol. Ya es otro como uno tendría que ver el tema de los compuestos químicos, que son otros, en el tema de hidrocarburos, ¿está bien? Que son los ésteres, los éteres, los alcoholes, y ahí aparecen justo estas ramificaciones con otro elemento, un oxígeno, o aparece otro elemento agarrado de esa ramificación y empieza a cambiar el nombre. ¿Está bien? Entonces, Bueno, profe, gracias. eso nada más. Pero, para no embarrar la cancha ni confundirlos, hago esto aparte de lo que mencioné recién. Si nos volvemos de vuelta en lo que veníamos haciendo, esto se escribiría tetrahidruro de carbono. ¿Está bien? Que después veremos realmente cuando entremos en el mundo de la nomenclatura. Cómo aprender a escribirlos y mencionarlos. ¿Está bien? Pero fíjense que aprendimos unas cositas hoy. Medio que
para muchos habrá sido, me hubiese gustado que hoy fuese olvidable el día, porque la verdad que veníamos bárbaro y resulta que me incorporó unos datos ahí que me amargó la noche. Pero bueno, son necesarios, pero con tranquilidad se puede asimilar de que, bueno, hay algunos elementos que no llegan a formar un octeto y que de alguna manera van a tratar de rebuscársela para hacerlo lo más estable posible. Entonces hay alguien que les dice de allá, el helio, che, mirá, yo soy estable y tengo esta característica de 2 electrones, entonces si vos podés formar ese tipo de configuración, te podrías asemejar a mí. Entonces esos átomos que están dando vuelta por acá, como en el caso del hidrógeno, bueno, va a decir, bueno, voy a tratar de seguir ese paso para ser, digamos, asemejarse al helio. ¿Está bien? Eso es lo que vemos por ahí. Hicimos un ejemplo de enlace iónico donde incorporamos el hidrógeno a ver qué es lo que pasaba. Y en el mundo del enlace covalente lo introducimos recién para ver qué es lo que sucedía en esos tipos de vínculos, ¿sí? O contratos que establecían entre los dos elementos que eran no metálicos. ¿Está bien? Y sacamos de fondo, justamente en la escritura, que si bien este era como un ejemplo a seguir, siempre venía así, poner primero el de menor electronegatividad y en segundo lugar el de mayor, acá se nos quemó el rancho, porque decir, pucha, aparecieron digamos, tres duplas que nos cambian la historia acá. Bueno, pero teniendo en cuenta esto, por un lado, se salva el bache. ¿Está bien? Son esas excepciones a las reglas que aparecen y que, bueno, de repente, agarrándolo con cariño y decir, bueno, a ver, tengo 2 elementos. Ah, pero estos 2 elementos tienen que ver con estos 3 duplas que el profesor me dijo que en la escritura se invertían los elementos. Bueno, uno lo invierte y después, listo, salvado el problema, sigue, digamos, con el desarrollo y el análisis. Fijándose acá la cantidad de átomos que participan y nada más. ¿Está bien? ¿Estamos, muchachos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Sí, profe, Este, espectacular. Sí, profe, sí. Aparecen Sí, muchas cosas así, pero bueno, por eso uno lo explica despacio y con tranquilidad ciertas excepciones, uno va viendo que hay diferencias. El tema es cuando en la secundaria te explican todo un sopetón y aparecen todas estas cosas raras, que obviamente uno dice, esto es un despiole, no entiendo nada. Y porque aparecen todo esto que ya la materia en sí lo tiene, que son muchas excepciones. Pero bueno, chicos, no los quiero, ya son las 10, así que... Bueno, muchachos, nos mantenemos en contacto, cuídense, mucha suerte y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Bueno, profe. bueno, Buenas profe, noches. nos Hasta la vemos. semana que Hasta luego, nos profe. vemos, chicos.